¿Por qué siempre terminaba con el mismo tipo de personas? Era la tercera vez que se encontraba en una relación que la hacía sentir invisible. Se miró en el espejo y por un instante no se reconoció. ¿Cómo llegué aquí otra vez?, pensó. La respuesta no era fácil, pero en algún rincón de su mente algo le decía que no era casualidad. Desde la infancia había aprendido que el amor significaba luchar por atención. Había crecido con la idea de que solo sería valorada si demostraba ser suficiente. Y ahora, sin darse cuenta, sus relaciones adultas reflejaban ese mismo patrón. Buscaba aprobación, aceptaba menos de lo que merecía y confundía la intensidad emocional con amor verdadero. Lo que no sabía en ese momento es que todo tenía una explicación. No eran solo elecciones al azar. Había un patrón profundo, una sombra oculta guiando sus relaciones. Si alguna vez has sentido que repites los mismos errores una y otra vez, esta historia podría ser la clave para entender lo que realmente está sucediendo. Se sentía atrapado en un ciclo sin fin. Cada relación que terminaba parecía una repetición de la anterior, como si estuviera siguiendo un guión que desconocía. ¿Por qué siempre acababa en el mismo lugar, con las mismas heridas? Quizás tú también lo has sentido. Quizás te has preguntado por qué ciertas personas entran en tu vida y despiertan emociones intensas, ya sea amor o frustración. Lo que la mayoría no sabe es que no es casualidad. Aquí es donde entra el espejo relacional. Todo lo que nos atrae o nos repele en los demás es un reflejo de algo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros. Si alguna vez te has sentido cautivado por alguien que te hace sentir inseguro o te ha frustrado la arrogancia de otra persona, hay un mensaje oculto en esas reacciones, pero entender este concepto no es suficiente. Es necesario aprender a aplicarlo en la vida real para transformar nuestras relaciones y, sobre todo, nuestra relación con nosotros mismos. Aquí, en El Pensador Moderno, exploramos temas como este con profundidad y estrategia, para que no solo entiendas la teoría, sino que también descubras cómo cambiar tu vida de manera práctica. Si esto resuena contigo, asegúrate de seguirnos para no perderte las próximas revelaciones. El espejo relacional. Lo que no ves en ti. Mismo él siempre había creído que el problema estaba en los demás, que las personas con las que se relacionaba eran las equivocadas, que simplemente tenía mala suerte en el amor. Pero después de su última relación fallida, empezó a notar algo inquietante. El patrón se repetía. Las emociones intensas que sentía con ciertas personas no eran coincidencia. Había algo en ellas que activaba una parte oculta dentro de él. Era como si cada encuentro, cada atracción, cada rechazo fueran un mensaje codificado que aún no sabía interpretar. Un día, después de otra discusión que terminó en el vacío absoluto, se hizo la pregunta correcta: ¿qué me está mostrando esta persona sobre mí? Fue entonces cuando descubrió el concepto del espejo relacional. Todo lo que nos atrae o nos repele en alguien más es un reflejo de aspectos no resueltos dentro de nosotros mismos. Las personas que despiertan emociones fuertes en nuestra vida son, en realidad, mensajeros. Piensa en la última persona que te generó una reacción intensa. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo sentir? Si te atrajo profundamente, pregúntate, ¿qué cualidades admiro en esta persona? ¿Son aspectos que me gustaría expresar en mí mismo pero que he reprimido? Si te molestó intensamente, cuestiona, ¿qué hay en esta persona que me irrita tanto? Podría ser un rasgo que también existe en mí, pero que no quiero reconocer. Este ejercicio es incómodo,
pero necesario, porque hasta que no aceptemos nuestras propias sombras, nuestras relaciones seguirán reflejándolas. Él empezó a observar sus reacciones con más atención. Se dio cuenta de que la seguridad y la independencia que admiraba en ciertas personas eran cualidades que él no se permitía a sí mismo, y que por otro lado, los rasgos que le parecían insoportables en otros, la arrogancia, la indiferencia, eran cosas que él mismo había reprimido por miedo al rechazo. No se trata de cambiar a los demás, se trata de descubrir qué están reflejando en ti. Ese entendimiento marcó un antes y un después en su vida. Ya no veía sus relaciones como una serie de fracasos, sino como oportunidades para conocerse mejor. Y cuanto más se conocía, más claras se volvían sus elecciones. Si alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos patrones en tus relaciones, esta es la clave. El verdadero trabajo no está afuera, sino adentro. En El Pensador Moderno, profundizamos en estas ideas y te damos herramientas prácticas para aplicar estos conceptos en tu vida real. Si esto resuena contigo, únete a nuestra comunidad y descubre cómo transformar tus relaciones desde dentro. Los patrones que sabotean tu vida amorosa. A pesar de su nueva comprensión, él seguía sintiendo que algo lo detenía. Sabía que sus relaciones eran un reflejo de su mundo interior, pero ¿por qué seguía cayendo en lo mismo? Fue entonces cuando descubrió otro principio clave: los patrones inconscientes. La mayoría de las personas cree que elige a sus parejas de manera consciente, que todo es cuestión de química, compatibilidad o destino. Pero la realidad es que nuestro inconsciente dirige nuestras elecciones sin que nos demos cuenta. Desde la infancia aprendemos qué significa el amor. Si creciste en un hogar donde el amor era inestable, caótico o condicional, es muy probable que ahora busques inconscientemente lo mismo en tus relaciones. No porque te haga feliz, sino porque es lo que te resulta familiar. Él comenzó a analizar su historial amoroso. Cada relación tenía un hilo conductor. Siempre terminaba con personas emocionalmente distantes, con quienes tenía que esforzarse para ser visto. Era el mismo guión, pero con actores diferentes. Fue entonces cuando comprendió algo que cambió su vida. Lo familiar no siempre es lo sano. El cerebro busca lo conocido porque lo interpreta como seguro, aunque sea dañino. Por eso, muchas personas terminan atrapadas en círculos viciosos de relaciones tóxicas, porque, aunque conscientemente desean algo mejor, su programación interna los empuja hacia lo que siempre han conocido. ¿Cómo romper este ciclo? Identifica tu patrón. ¿Siempre terminas con el mismo tipo de persona? ¿Sientes que tu historia amorosa se repite una y otra vez? ¿Tus relaciones activan los mismos miedos e inseguridades? Rastrea el origen. ¿Cómo era el amor en tu infancia? ¿Qué dinámicas viste en tu hogar? ¿Cuáles fueron las primeras experiencias que moldearon tu idea del amor? Rompe la programación. Cuestiona las creencias que te han llevado a repetir estos patrones. Aprende a reconocer lo que es saludable, incluso si no se siente emocionante al principio. Desarrolla una nueva forma de relacionarte basada en la elección consciente, no en la compulsión emocional. Él comenzó a aplicar estos principios. Se obligó a salir de su zona de confort y elegir diferente. Rechazó lo que antes lo atraía y permitió entrar en su vida a personas que antes habría ignorado. Al principio se sintió incómodo, pero con el tiempo, algo dentro de él empezó a cambiar. Las relaciones dejaron de ser una lucha. Por primera vez en su vida se sentía libre. Si sientes que tus relaciones siguen el mismo patrón y no sabes cómo cambiarlo, esto es solo el comienzo. En El Pensador Moderno te ayudamos a comprender y transformar tu mundo interior para que puedas construir relaciones más sanas
y conscientes. Únete ahora y empieza a cambiar tu historia, integrando la sombra, el último obstáculo. Por más que intentara cambiar sus elecciones, por más que aplicara lo aprendido, había algo que lo detenía. Era como si una fuerza invisible tirara de él hacia atrás cada vez que intentaba avanzar. Un día, después de una discusión con alguien que le importaba, lo vio con claridad. No importaba cuánto quisiera evolucionar, había una parte de él que saboteaba su felicidad. Era su sombra. Carl Jung la llamó así: la parte oculta de nuestra psique, la que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o rechazado de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas más profundas. Y aunque pasamos la vida intentando huir de ella, lo cierto es que nunca desaparece. Solo se esconde y se manifiesta en formas inesperadas. Él se dio cuenta de algo que lo estremeció. Su sombra era la que elegía por él. Cada vez que se sentía atraído por alguien que lo hacía sufrir, era su sombra actuando. Cada vez que arruinaba una relación antes de que pudiera profundizar, era su sombra protegiéndolo del dolor. Cada vez que rechazaba el amor sano, era su sombra diciéndole que no lo merecía. ¿Cómo enfrentar algo que había estado dentro de él toda su vida? Fue entonces cuando entendió la clave. No se trata de vencer la sombra, sino de integrarla. En lugar de seguir huyendo, decidió mirarla de frente. El proceso de integración. Transformando el dolor en poder, miró hacia atrás y comenzó a conectar los puntos. Cada persona que había amado, cada error que había cometido, cada herida que había sufrido, era parte de un rompecabezas. ¿Qué estaba evitando ver en sí mismo? Para integrar su sombra, tuvo que hacer algo que le aterraba: aceptarla. No como un enemigo, sino como una parte de sí. Este es el proceso que lo cambió todo: reconocer lo que ha sido reprimido, escribir una lista de los aspectos de su personalidad que siempre había negado. Preguntarse: ¿qué miedos han gobernado mis relaciones? Observar con honestidad sus patrones sin justificarlos. Aceptar sin juicio. En lugar de rechazar sus defectos, aprender a verlos como señales. Hablar con su sombra en su mente y decirle: te veo, sé que existes y te acepto. Expresar lo que ha estado oculto. Si siempre había reprimido su vulnerabilidad, comenzó a compartir sus emociones. Si temía ser rechazado, empezó a actuar sin miedo a la opinión de los demás. Si había evitado la intimidad real, se permitió abrirse de verdad. Con el tiempo, algo increíble sucedió. Las personas que antes lo lastimaban ya no tenían poder sobre él. Las situaciones que antes se repetían una y otra vez dejaron de ocurrir. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de ser el mismo. Fue en ese momento cuando lo entendió. No se trata de encontrar el amor perfecto. Se trata de ser alguien que pueda amar de manera auténtica. El despertar, amar, desde la plenitud, no desde la carencia. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje, un proceso, un despertar que sucede paso a paso. Él dejó de buscar a alguien que llenara sus vacíos. Dejó de intentar encajar en moldes que no eran para él. Dejó de ver el amor como algo que se encuentra afuera y empezó a verlo como algo que se construye adentro. Cuando cambió su relación consigo mismo, sus relaciones externas cambiaron también. Las personas con las que antes se sentía atrapado desaparecieron de su vida. Las conexiones que antes parecían imposibles comenzaron a fluir. Las heridas que antes lo definían dejaron de controlarlo. El amor dejó de ser un problema, porque ya no lo necesitaba para sentirse completo. Y cuando ya no necesitas el amor, es cuando realmente puedes experimentarlo. Si has llegado hasta aquí, es porque en algún nivel, algo dentro de ti sabe que es momento de cambiar. No sigas repitiendo los mismos errores. No sigas atrapado en relaciones que te reflejan tus heridas en lugar de tu crecimiento. El amor que buscas no está afuera, está en ti.
Y si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar este conocimiento en tu vida, en El Pensador Moderno, profundizamos en estos temas con herramientas prácticas y estrategias reales para el cambio. Únete a nuestra comunidad y empieza a transformar tu vida hoy. La crisis final. El momento en que todo se derrumba. Él pensó que ya lo había entendido todo. Había identificado sus patrones. Había comprendido el espejo relacional. Había leído sobre la sombra, había hecho listas, había repetido afirmaciones de amor propio. Pero cuando su nueva relación empezó a tambalearse, todo su trabajo pareció desmoronarse. Había conocido a alguien diferente, alguien que lo trataba bien, que no jugaba con su mente, que no lo hacía sentir pequeño. Era una relación sana. Pero en lugar de sentirse feliz, empezó a sentir miedo. Una ansiedad extraña se instaló en su pecho. Buscaba defectos en la otra persona. Se distanciaba sin motivo. Se sentía incómodo, como si estuviera en un territorio desconocido. La respuesta llegó una noche cuando su mente le mostró el verdadero problema. No era la relación, era él mismo. Estaba adicto al caos. Toda su vida, el amor había sido sinónimo de lucha, de demostrar que era suficiente, de aferrarse a lo inalcanzable. Ahora que tenía estabilidad, su inconsciente lo percibía como una amenaza. La parte de él que había aprendido a sobrevivir en el drama no quería soltar el control, porque el caos era familiar. Y lo familiar, para el cerebro, siempre es seguro, incluso cuando nos hace daño. Rompiendo el ciclo, la decisión, que lo sé, cambió todo esa noche. Se sentó en la oscuridad de su habitación y tomó la decisión más difícil de su vida. No iba a huir. Por primera vez, en lugar de sabotearse, decidió quedarse y enfrentar lo que sentía. Sentarse con la incomodidad, mirarla a los ojos. Fue entonces cuando entendió algo fundamental. El amor sano no se siente como el amor al que estamos acostumbrados. Si creciste en la inestabilidad, la tranquilidad te parecerá aburrida. Si aprendiste que el amor es luchar, la paz te parecerá extraña. Si asociaste la intensidad con el amor, la calma te parecerá vacía. Pero eso no significa que sea real. El amor estable no es vacío. El amor tranquilo no es aburrido. El amor sano no es un problema que resolver. Es solo que tu cerebro necesita aprender a reconocerlo. A partir de ese día, decidió hacer algo diferente. Cuando sintió ganas de alejarse, se quedó. Cuando buscó defectos, eligió ver lo bueno. Cuando el miedo lo invadió, respiró y recordó: esto es diferente. Pero diferente no significa malo. Y poco a poco, el patrón se rompió, la ansiedad se disipó, la conexión floreció, y por primera vez en su vida, no tuvo que luchar para ser amado. ¿Cómo reprogramar tu mente para el amor verdadero? Aquí es donde la mayoría de las personas fallan. No basta con entender el problema, hay que reprogramar la mente. Si has pasado años asociando el amor con el sufrimiento, tu cerebro tiene caminos neuronales profundos que refuerzan ese patrón. La única forma de cambiarlo es creando nuevas experiencias. Aquí tienes 3 pasos para hacerlo. Aprende a reconocer la seguridad cuando te atraiga alguien. Detente y pregúntate: ¿esto es familiar o es sano? ¿Esta persona me genera calma o ansiedad? ¿Estoy eligiendo desde la plenitud o desde la herida? Elige conscientemente lo que tu yo del futuro agradecería, no lo que tu yo herido desea. Resiste la tentación del drama. Cuando sientas la necesidad de sabotear algo bueno, pausa. Tu cerebro intentará volver a lo familiar. Habrá momentos donde querrás crear problemas, donde no los hay. Pero aquí está el secreto. Tu incomodidad no significa que algo esté mal. Significa que estás creciendo. Siente la incomodidad, agradécele por estar ahí y luego elige diferente. 3.
Reescribe tu historia de amor. Si sigues atrayendo relaciones que no te llenan, significa que tu mente tiene una historia equivocada sobre el amor. Toma un papel y escribe. ¿Qué creencias tengo sobre el amor que me están limitando? ¿Cómo era el amor en mi infancia? ¿Qué quiero cambiar en mi narrativa? Luego, escribe una nueva historia. El amor es seguro. El amor me nutre. No tengo que luchar por ser amado. Elijo relaciones que reflejan mi crecimiento y mi paz. Léela en todos los días. Haz elecciones alineadas con ella y con el tiempo, tu realidad cambiará. Si has llegado hasta aquí, hay algo que debes saber. No estás roto. No hay nada malo en ti. No eres incapaz de amar. No eres malo en las relaciones. Solo aprendiste un modelo de amor que no te sirve. Pero lo hermoso del aprendizaje es que puedes desaprender. Y si estás listo para hacerlo, únete a nuestra comunidad y comienza tu camino hacia un amor más consciente y real.